Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Budismo Simple. Y hoy es un episodio distinto, porque aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas escuchar, del otro lado están mis alumnos de la Shanga de Mi Vida Zen. Nosotros tenemos un curso que es la aplicación de los conceptos del Zen o del budismo a la vida cotidiana, y nos vamos encontrando semana a semana para ir hablando de diferentes cosas, y en un grupo de WhatsApp donde empezamos a hablar de, de todas las cosas que nos van pasando, o lo que se nos va ocurriendo, de lo que vamos viendo en el curso y lo que vamos aplicando a la vida. Surgió un tema y se me ocurrió encontrarnos con ellos del otro lado como platea para hablar de algo que nos preocupa a muchos. Yo sé que muchísimos oyentes de este podcast son personas mayores de 40, mayores de 50, la mayoría, 80%, si las estadísticas de Spotify no mienten, dicen que son mujeres, que en general se les pide que cuando los padres llegan a una edad de dependencia, terminen haciéndose cargo de la salud o el mantenimiento de los padres. Aquí no vamos a hablar de lo que compete desde el punto de vista legal, ¿sí? Y no estamos hablando de las cuestiones básicas humanitarias que tienen que ver que cuando siempre alguien depende de nosotros, sean menores de edad, sean personas con lo que se llama hoy diversidad funcional, que es lo que antes se llamaba capacidades diferentes, que es lo que antes se llamaba discapacidad, o sean personas que dependan de nosotros por su salud o por su edad. Ahí, dependiendo del país donde estés escuchando este podcast, hay que saber que la ley protege a las personas dependientes, y el Estado y las personas privadas vinculadas directamente con, con estos, con estos casos tienen la obligación legal en algunos países de hacerse cargo de la manutención financiera. Pero acá no estamos hablando de lo que corresponde hacer desde el punto de vista económico, sino que muchas veces nos encontramos, y esto sucede en el territorio de mi podcast, porque eh, como todos ya saben a esta altura, supongo, trabajo en trauma, trabajamos mucho con vínculos complejos y nos encontramos muchas veces con las grandes dificultades de que llegamos a una cierta edad donde la balanza empieza a invertirse y nos encontramos con nuestros padres con los que quizás no tuvimos una buena relación a lo largo de nuestra vida, donde se hizo muy complejo el poder ser autodependientes, el liberarnos de alguna manera de la presión de los mandatos, de las estructuras familiares y demás, y de pronto nos encontramos con que esas personas nos necesitan, pero no solo financieramente, sino que empieza la necesidad afectiva o el reclamo de ahora tenés que hacerte cargo de mí. Yo quiero tratar de brindar un punto de vista budista al respecto de eso, y no por eso todo el mundo va a coincidir con esto. Por eso yo creo que este episodio lo voy a guardar dentro de la lista de budismo en el placard. No estoy adentro de un placard esta vez. Esto va a ser sentido figurado. En general si estuvieras viendo el video, verías el placard que uso justo detrás de mí, donde abro las dos puertas y ¿viste? La parte del placard donde tenés todo el colgar largo, todos los sobre todos. Yo abro ahí en el medio, pongo el micrófono, me siento a hablar ahí con este efecto así de estar hablando en privado. Mucha gente tiene la dificultad de confesar que no quiere hacerse cargo de sus padres. Y eso es algo muy difícil de hablar en público, porque tenemos el gran condicionamiento de creer que todo lo que la familia da hay que devolvérselo
en la Edad Dorada. Ahí, mientras yo sigo hablando de este tema, si la Yanga que está viendo esto en vivo quiere ir tirando preguntas en el chat, las voy a ir levantando cuando termine. Em, el tema del cuidado de los padres, más allá de lo financiero, tiene que ver también con la compasión, con poder entender la vulnerabilidad del otro y, por supuesto, primero intentar hacer las paces, ¿no? El poder romper el- la dinámica que se creó hasta ese momento. Y en general, la persona que consigue romper la dinámica es aquella que tiene más conciencia. Si estás escuchando este episodio, si te preocupa este tema, sabes que quizá la persona que aterrorizó a esa niña, a ese niño, aquel que no supo cuidar de aquella niña o aquel adolescente, hoy ya no existe. Ya no existe ni aquel adolescente, ni aquel adulto que tenía poder sobre vos. Si bien es cierto que están las dos personas ahí, nosotros estamos continuamente cambiando. Y el resentimiento, que es esta acción de resentir, a veces nos puede jugar en contra. Porque si bien es cierto que la otra persona ha tenido mucho poder sobre nosotros, ahora la balanza cambió. Entonces, antes de pensar en qué hacemos con esto, pensemos cómo nos sentimos en esa balanza. ¿Tenemos deseo de venganza? ¿Queremos que el otro pague por lo que nos hizo? Esta es una pregunta muy difícil de responder y es muy privada y responde a lo que siente cada uno. Yo sé que del otro lado hay muchos que tienen mucha vergüenza de confesar, sí, quiero que pague por lo que hizo. Me parece que es justo. Desde el punto de vista del karma, y habiéndome encontrado con un monje budista con quien tuve una conversación muy parecida a esto, por una situación personal que no voy a contar, a diferencia de otras, porque no quisiera hacerle daño a la persona que está del otro lado. Pero lo que me decía era este monje, si bien es cierto que lo que te preocupa es que el karma vuelva a esa persona y que esa persona reciba la consecuencia de aquello que hizo, ¿no? Tuvo un comportamiento abusivo y ahora es una persona mayor que está vulnerable, me decía, ¿no te parece que el karma realmente ya ha actuado cuando esta persona que tenía fuerza y poder sobre ti ahora es aquella vulnerable que habla y que necesita decir cosas hirientes para sentirse escuchado? Yo le decía, sí, pero a mí me resulta muy doloroso escuchar las cosas que más daño me han hecho en mi vida venir a morderme por detrás como si fuera los fantasmitas del Pac-Man, eh, en una situación donde yo me siento otra vez aquel niño. Y me dice, sí, pero ten cuidado porque quizás te estás volviendo tú el niño, pero la otra persona ya no es quien era. Entonces, cuando nos encontramos con estas situaciones, tenemos que aprender a romper el espejo y reconocer que nosotros ya no somos aquellos y que aquellas personas ya no tienen el poder que tenían. No pueden encerrarnos en casa sin salir, no pueden quitarnos la posibilidad, no sé, de, de ver a nuestros hermanos, o no pueden evitar que salgamos con aquella persona que a ellos no les gustaba. Todo eso forma parte del pasado. Y la vida le enseña a estas personas que hoy se han vuelto dependientes, que fíjate vos por dónde viene la cosa. Aquel que no supiste respetar entonces, hoy tiene que hacerse cargo de vos. Suena a karma eso. Si nosotros no podemos superar esto, porque esto requiere una... Algunos lo van a llamar altura moral, pero yo no creo que sea altura moral. Requiere una apertura de conciencia.
Si esa apertura de conciencia no puede suceder porque el dolor es tan grande que no lo podemos procesar, entonces podemos ir por otra vía. La vía siguiente sería: yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Porque uno da lo que tiene, pero si no tengo esa compasión, no la puedo dar. Entonces, quizá lo que puedo hacer es, si no puedo colaborar en el desarrollo y bienestar de esa persona, por lo menos no intervenir en contra. Algunos consultantes llegados en esta instancia, y cuento el caso de una chica que llamaremos Sofía. que Sofía se encontró con que su ex, que tenía mucho dinero y que había sabido ocultarlo de una manera en la que ella no pudo recibir la cuota de alimentación ni alimentar a sus hijos y demás. Cuando sus hijos fueron adultos, se encontraron con que su padre tuvo un accidente cerebrovascular y quedó inhabilitado para atenderse a sí mismo. Curiosamente, eso hizo que el, la persona que vivía con, con el padre de los hijos de Sofía se encontrase con la necesidad de pedir ayuda a la familia, y esos mismos recursos que habían desaparecido volvieron a aparecer a manos de los hijos. Y, y allí los hijos dijeron: bueno, respetamos esto y queremos que nuestro padre sea bien atendido, y nosotros te ayudamos a gestionarlo porque estamos hablando ya de personas muy mayores y nos vamos a encargar de que ustedes estén bien. Eh, pero no nos sentimos con capacidad para participar afectivamente en la vida de un padre que pensó en su propio bienestar y que no supo cuidarnos en un momento de vulnerabilidad. Si bien también es cierto que mi madre, nuestra madre, Sofía, necesita ser cuidada de alguna manera. En ese caso, eh, Sofía y familia decidieron cuidar del padre de sus hijos y ayudar a resolver la cuestión administrativa y financiera, y por supuesto no pudieron dar el amor que sentían que no tenían. Y ahí es el segundo escenario. El tercer escenario es el caso de Marcos, donde Marcos, caso ficticio, nombre ficticio, caso real, donde Marcos no tenía ya contacto con sus padres y le avisan sus hermanos que sus padres necesitan ayuda. Y Marcos dice que le parece muy bien, que él colaborará con lo que está previsto dentro de la ley, que él desea que sus padres estén bien, pero que él no tiene más nada para dar al respecto de eso. Que le interesa saber los temas médicos, que le interesa hablar con los médicos si fuese necesario, que quiere asegurarse que se respeten las decisiones finales de sus padres, que no vivan eh, desprotegidos, que en las cuestiones mínimas, que tengan acceso a los servicios básicos, que no les falte calefacción en su casa, que no falte comida encima de su mesa, pero que él no puede dar más que eso. Y yo sé que el caso de Sofía y el de Marcos puede ser más resistido eh, que la rotura del espejo, pero también entendamos que los condicionamientos, que son las cosas que nuestra mente va elaborando en función de nuestras creencias, los condicionamientos tienen un carácter social, un carácter cognitivo, un carácter, ¿cómo decirlo? Eh, digamos que, a ver si puedo explicar los condicionamientos desde otro lugar.
Digamos que el condicionamiento es cómo tu mente se formatea frente a la realidad. Por ejemplo, desde el punto de vista cultural, cada sociedad tiene una forma de entender y de hacer las cosas. No es lo mismo el respeto a los mayores en las sociedades eh, de Oriente Medio, por ejemplo, que las de la cuenca del Mediterráneo, las latinoamericanas, o la idea de familia. También existen condicionamientos emocionales, donde decimos que el, el odio es una emoción negativa y hoy la psicología puede decirte, la verdad es que el odio es una emoción que muchas veces esconde la frustración de no ser amado como a uno le gustaría. Entonces, tiene otra mirada al respecto de eso. Hay muchas formas de ver el odio o de ver el rencor. El rencor es una defensa primaria, luego con el tiempo se vuelve un poco obsoleta. Hay condicionamientos sociales donde si alguien ha nacido con un determinado género o tiene una determinada edad o ha nacido en un determinado país o zona del país, entonces se lo evalúa de una manera u otra. Hay condicionamientos cognitivos donde si algo te lo han enseñado en la escuela está bien y si lo has leído en el diario, depende de cuál sea el diario, está bien o está mal. Todo ese tipo de condicionamientos, a decir verdad, son software. Son cosas que uno se va metiendo en la cabeza y que si vas recorriendo el mundo y si vas recorriendo la historia, los va viendo cambiar. Entonces, hoy por hoy, muchas veces en la relación con la familia y especialmente con los padres mayores, hay que aprender a ver cuáles son tus condicionamientos al respecto de eso y ver cuál es el escenario que se adapta mejor a esta realidad. Entonces, yo no te voy a proponer esta vez una respuesta, sí te voy a ayudar aquí desde este hipotético placar a ver qué es lo que sucede cuando nos vemos enfrentados a una situación donde parece que tenemos que hacer algo que no queremos. ¿Qué pasa si somos honestos con lo que sentimos? Perdón, voy a tomar un poco, estoy un poco disfónico hoy, esta voz que me hace acordar a Martin Bullich en Radio Horizonte. Para los que tienen 50, aquí del otro lado la gente sonríe. Esto es lo espectacular de grabar en vivo. Porque Martin Bullich decía en la década del 90, una nueva hora comienza. Aquí en FM Horizonte 94.3 de tu dial. Y daba un dato curioso al comenzar la hora y yo escuchaba mucho esa radio durante la noche. Eh, Mi idea de analizar este tema con vos en este hipotético placar es ayudarte a darte cuenta de que lo que sentís es válido, que lo que decidas hacer con lo que sentís es importante observar, porque el sufrimiento aparece con el rulo mental. Entonces, el dolor de lo no resuelto con tus padres es un hecho. Si estás en esa situación, da un paso hacia atrás y revisa si podés romper el espejo, que sería la primera opción. Si podés trabajar en colaborar financieramente, si no podés dar afecto. Y la tercera, si podés tener la básica compasión y humanidad que tendrías por cualquier ser sintiente que esté sufriendo y que quieras también que represente la forma en la que sos tratado cuando te llegue a vos el momento de encontrarte en este lugar, donde hasta los seres que te son indistintos no te traten de un modo que sea poco respetuoso con tu humanidad. No hay respuestas fáciles para esto. Aquí tengo un comentario. Uno de mis miedos es el día que mis viejos no estén, es no haber llegado a hacer las paces en vida. Ellos fueron muy duros, toda mi vida fui la oveja negra, la única que se les reveló y que confrontó sus malos tratos y forma de vivir. Es muy difícil,
porque eso marcó mis elecciones de pareja siempre. Y hoy por hoy soy mamá soltera y sigo teniendo que soportar muchas situaciones de esta familia todavía y a veces siento que no tengo opción, que es lo que me tocó. Espero un consejo al finalizar. Y mi consejo para esta querida compañera es el pensar que la realidad de lo que sentís es lícito. Todo esto que contás al respecto de cómo te sentís, absolutamente real. Ahora, estos tres escenarios, ¿cuál decidís? Tenés todo el derecho a elegir el escenario que mejor te represente, principalmente dejando de lado el querer hacerle pagar al otro por las cosas que ha hecho, porque de eso, de verdad, la vida se encarga. Otro día vamos a hablar del concepto de karma, que no es que exista alguien que esté evaluando aquí y allí al respecto de esto, sino que simplemente toda acción le corresponde una respuesta y tarda un poco más o tarda un poco menos, todo aparece y todo se aclara. Y voy con uno más. Dice, quisiera compartir que este tema me está ayudando a entender a mi madre y a mi padre que no pudieron, porque si hubieran querido cuidar de mis abuelos. Alcoholismo y una persona que ejercía un poder narcisista tremendo. Mis padres debieron elegir entre sus padres o sus vidas. Y lo vivieron con mucho sufrimiento, entendiendo que no habían hecho lo suficiente para poder cuidar a mis abuelos. Y hoy quiero decirles a mis padres que dejen la culpa de lado con esto, que dieron e hicieron lo que pudieron por mis abuelos. Y de hecho, para que mis abuelos hoy son seres de luz, porque mis padres me enseñaron que eran personas maravillosas. Emocionante leer esto y muy, muy clarificador. Aquí nosotros, desde la perspectiva del budismo, y es lo que hacemos en Mi Vida Zen, es entender que lo que pasa y cómo lo trabajamos son dos cosas diferentes. Gracias a la Yanga que estuvo del otro lado en la grabación de este episodio, 28 personas en vivo y haciendo de platea aquí y sosteniendo este diálogo amoroso. Y me despido hasta el próximo episodio de Budismo en el Placar, de Budismo en Zapatillas. Y esta música que están escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés dejarme un mensaje, podés hacerlo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. No hay temas difíciles cuando se pueden hablar en la intimidad de un placar. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Nos vemos pronto. Namaste.